buenas a todos y bienvenidos a Jurídicamente Hablando. Estáis acostumbrados a que cuando empieza este programa os encontráis con una cara rubia, una mujer embarazada y sobre todo una voz dulce. Yo no tengo ninguna de las tres cosas, pero desde aquí le vamos a mandar un beso enorme a Gemma Simó, que no puede estar aquí hoy, pero que no os preocupéis que en próximos programas la recuperaremos. No sabemos todavía si la vamos a recuperar a cuerpo completo o ya un poquito más pequeña y habiendo descargado peso. El que sí que está, porque tiene que estar, porque al final ese apellido es el suyo, es Edu Simó. Abogado, muy buenas. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, nada. Bueno, el cambio tampoco ha sido tan malo, ¿no? Está bien. Bueno, Las circunstancias del embarazo le llevan a que pues, evidentemente, tenga que hacer sus quehaceres, ¿no? Antes Sí. de seguir aquí con nosotros. Pero bueno, que como tú dices, que en 4 días la tenemos de nuevo en marcha. Yo si fuera espectador, en el caso del oyente también por la voz, pero sobre todo espectador, pues no es lo mismo verme a mí que verla a ella. Pero bueno, es lo que ha tocado, Edu, estamos encantados de recibirte. Y además, hoy tú vas a jugar, en tu caso siempre, ¿no? Pero más que nunca en casa, porque vas a rodearte de gente que sabe mucho de lo tuyo. Bueno, hoy hemos traído al primer abogado, ¿no?, a este programa, además de ello, evidentemente, y pues que evidentemente pues, nos cuente también otras muchas facetas de nuestra profesión, su experiencia, y es un abogado penalista también de primer nivel. Y bueno, pues yo quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy, pues a Álvaro Prieto, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas, Pedro. Gracias por la invitación, la verdad, que os agradezco. Es un programa que sigo, me gusta, y además daros la enhorabuena porque creo que es un hueco que hay que llenar, el acercar el derecho a la calle, ¿no? Muchas veces los abogados hablamos entre nosotros y solo nos entendemos nosotros. Y creo que este programa acerca muchas facetas del derecho que necesitan ser escuchadas por personas que no entienden de derecho. Entonces, pues enhorabuena y seguid así con esto porque creo que hacéis una muy buena función. Muchas gracias, ¿sabes? Que sepas que ha sido el primer abogado que viene, pero es que tenemos una lista de compañeros que os digo que tranquilos que vaya a venir. O sea, que tranquilos que voy a traer a todos los que sois amigos, compañeros o otros que estéis interesados también. Además, que vamos a hablar de muchas facetas. Álvaro, bueno, como es penalista como yo, pues evidentemente yo quería que viniera con nosotros, porque aparte de ser penalista, también ha trabajado muchos temas también de índole familiar, que ahora Pedro lo encabezará todo, pero a esos compañeros que estéis tranquilos, que vaya a venir, que os tengo la agenda en mente y que vaya a venir. O sea, es que tenemos compañeros que se dedican al derecho urbanístico, al derecho mercantil, al contencioso, al laboral, que ya me han dicho que cuándo lo voy a llevar, que están esperando y están deseosos. Pero bueno, que tranquilidad, un mensaje de tranquilidad, que vaya a venir, os lo prometo. No le asaltéis más en los pasillos del juzgado porque el hombre tiene que ir a representar gente y no puede estar siempre con el tema del podcast. Hablaba Álvaro, Edu, muy bien de que este podcast desde su concepción está orientado sobre todo a acercar esto a la ciudadanía. Y yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es posiblemente el tema que más nos puede tocar a muchos porque es un tema, como tú bien has comentado, eminentemente familiar. Álvaro, una de tus áreas de especialidad, custodia compartida, manutención, un tema que tiene muchísimas implicaciones legales y que hoy vamos a abordar en este programa. Yo la primera pregunta que te lanzo, luego si quieres entramos en detalle sobre muchos de estos aspectos, ¿no? Pero cuando una persona o cuando un matrimonio decide separarse, por supuesto con hijos de por medio, que es cuando la cosa se vuelve quizás un poco más complicada, ¿qué pasos deben seguir a efectos legales para asegurarnos, sobre todo pensando también en el bienestar de ese niño o de esa niña, que se siguen los pasos correctos para que, digamos, la situación sea lo menos traumática posible? Pues efectivamente, como muy bien has dicho, ¿qué pasos legales para que ese niño o esa niña no tenga un impacto excesivamente negativo, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que en estos procedimientos lo que prima es el interés superior del menor. Entonces, muchas veces las parejas llegan a los despachos pensando en sí mismas, ¿no? Oye, yo es que quiero esto para mí, esto para... y que además él o ella no tenga esto, porque son procedimientos complicados, ¿no? Donde se mezclan sentimientos... vengativo por lo que estás diciendo. Claro, muchas veces efectivamente. Entonces, hay que despejarse de todos esos pensamientos y pensar única y exclusivamente en los niños. ¿Cómo van a quedar mejor? ¿Qué va a ser mejor para ellos? Porque al final son los que más vulnerables son en esa situación, ¿no? Los mayores podemos desenvolvernos, seguir con nuestra vida y continuar sin la pareja, pero los niños no, los niños nos van a necesitar como padres y como madres. Entonces, sobre todo el pensar en ellos. Primer consejo, acudir a un profesional. Acudir a un profesional que pueda guiar la situación y si puede ser además de la mano, en los que no haya
un procedimiento contencioso siempre va a ser mucho mejor, mucho menos traumático y, por qué no decirlo, también más económico. Yo creo que al final el sueño ideal, o el final ideal, mejor dicho, en estos casos, es una custodia compartida. Sí que te quiero preguntar qué implicaciones tiene esto, porque cuando uno habla de custodia compartida se le puede poner muchos matices, de si realmente hay pues, un 50% de convivencia con cada uno de los dos progenitores, si ese régimen tan conocido de días de semana con una persona, fin de semana con el otro, ¿cómo suele ser ese punto al que se llega? Bueno, no es que sea lo ideal, sino que es que el Tribunal Supremo establece que efectivamente la custodia compartida debe ser, por defecto, salvando ciertas situaciones, la idónea para atajar esta situación, ¿no? Entonces, partimos de una base de que el niño debe estar tanto con el padre como con la madre porque va a ser lo mejor para su desarrollo. Están en una etapa infantil, en muchos casos apenas tienen 2-3 años, entonces tienen todavía mucho tiempo para desarrollarse y pueden surgir muchísimos traumas, ya no solo por el divorcio, sino por las discrepancias que haya entre los dos padres, ¿no? Entonces, custodia compartida siempre y preferiblemente. ¿De qué depende, de qué no depende? Bueno, pues va a depender de muchos factores, va a depender de los trabajos que tengan los progenitores, de los salarios que tengan, de Donde tengan su casa también, ¿no, donde tengan Álvaro? su casa, incluso en algunos casos, y dependiendo de la edad de los niños, de lo que opinen ellos, ¿no? Porque a partir de un determinado momento ya se les puede escuchar. Eso no quiere decir que se vaya a tomar una decisión, que el juez vaya a adoptar una decisión conforme a lo que diga el menor, pero sí que puede tener en consideración lo que escuche de su boca, ¿no? Lo cual es lógico. Ya a partir de 12 años ya un menor ya puede ser prácticamente escuchado. Entonces también hay que ver un poco el grado de madurez que tiene. Si es un chico o una chica que tú lo escuchas hablar y que razona más medianamente bien para su edad, que porque estás con mamá, porque estás más tiempo con mamá, porque papá estaba trabajando, pues son factores que suelen tener en cuenta los juzgados a la hora de dictaminar si una custodia compartida o una custodia monoparental. También hay muchos tabús en ese aspecto porque los convenios reguladores establecen mínimos. Es decir, tú puedes firmar un convenio regulador que establece una custodia compartida semanal, por ejemplo, ¿no? Pero si entre los cónyuges, por ejemplo, o los excónyuges en este caso, llegan a posteriori a un acuerdo que, oye, yo me lo llevo lunes, martes y miércoles, pero tú luego juegas el viernes porque el padre es camionero, yo qué sé, por un ejemplo. Al fin y al cabo, el convenio establece unos mínimos, que en caso de cualquier tipo de discrepancia hay que ir a ese convenio, que está judicializado, evidentemente. Pero si los padres han llegado a otro tipo de acuerdo, que igualmente pues puede ser beneficio para el menor, es libre de hacerlo. Igual que si un padre tiene la custodia la madre y el padre, en vez de pasarle 200 euros, le pasa a su hijo 400 euros, es libre, pero el convenio le obliga a que le pague 200. Entonces, que muchas veces hay muchos tabús respecto a ese tipo de asuntos. Que un convenio regulador es un contenido de mínimos, donde un juzgado, donde dos partes establecen ese contenido a mínimos. Que luego los padres llegan a un acuerdo, inicialmente estaban en custodia monoparental y luego han alcanzado un acuerdo de hecho de custodia compartida. Se puede desarrollar, que no es que tienes que recogerlo a las 8. Si entre los padres han hablado y han dicho que no, esa noche que la pasé contigo y tú lo llevas al cole directamente, no pasa nada. Siempre hay que haya ese acuerdo entre los dos padres. Eso es lo importante. Al fin y al cabo, pues como ha dicho Álvaro, la situación del menor es lo que prima. Hay que centrarse un poco en el menor, en que, evidentemente, si una persona tiene un domicilio a 40 kilómetros, pues la custodia compartida pues complicada. Porque si tienes que el menor tiene el colegio todos los días en una ciudad y vive a 40 kilómetros, pues tú imagínate 80 kilómetros diarios para ese menor. Aparte, si tiene actividades extraescolares por la tarde, es muy difícil de gestionar. Entonces, pues en muchas ocasiones nos han dado que en ciudades pues, cercanas pues, se ha hecho una especie de custodia para uno de los cónyuges, el padre o la madre, con un régimen de visitas muy amplio, ¿no? Pues todas las tardes, los martes y los jueves, de X hora. Luego los fines de semana, todos los fines de semana te lo llevas. Es un poco que los padres adaptan las circunstancias. ¿Se ha roto su vínculo sentimental? Perfecto. Pero el vínculo de unión con tu hijo o tu hija,
pues tiene que ser lo más afectivo, lo más cercano posible para que tu hijo, pues no, vamos, que no se vea, por así decirlo, perjudicado por esa ruptura sentimental. Pues al final, si ya es difícil hacer una conciliación con los dos padres viviendo en la misma casa, pues no quiero imaginar lo que tiene que ser en el caso que tú has planteado, ¿no? De 1 a 40 kilómetros del otro. Claro. ¿Qué opinas tú, Álvaro? El otro día tuvimos a un invitado, a Manuel Pérez Pituso, que está en la oficina intrajudicial de mediación aquí de la región de Murcia. ¿Qué opinas sobre la mediación judicial en ese aspecto, en el tema de la familia? El tema de la mediación es interesante porque creo que se tendría que fomentar quizás más, pero ya no a nivel juzgado, sino a nivel social. El problema que ocurre aquí es que muchas veces hay intereses también económicos detrás de un divorcio. ¿Qué pasa entonces? Que los progenitores dicen, no, yo no quiero llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces te citan para una mediación cuando todavía no sabemos si se puede alcanzar un acuerdo o no se puede alcanzar un acuerdo. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando se ven en la puerta del juzgado que van a entrar a juicio, que es el momento más tenso quizás, ya dicen, bueno, pues vamos a acercar posturas. En ese acercamiento muchas veces surgen esas mediaciones en los mismos pasillos del juzgado, ¿no? Entonces creo que es un error porque se hace con premura, se hace, venga, entramos a las 12 al juicio, vamos a hablar aquí 4 detalles y los cerramos el acuerdo. Creo que es algo que se tendría que hacer con detenimiento, con tranquilidad y dejando a un lado, primero, los pensamientos negativos de los que hablaba anteriormente y luego, por supuesto, dejando a un lado el tema de intereses económicos. Hay que pensar en el menor, que es lo mejor para él, y conforme a ello alcanzar un acuerdo. Me parece una buena medida. Y luego, aparte, el tema de la saturación judicial, ¿no? Si hubiera más mediaciones, no habría tantos procedimientos judiciales que todos sabemos cómo están los juzgados hoy por hoy. Y que al final es un tema que sobre todo, con todos mis respetos a vuestra profesión, pero sobre todo si hay niños de por medio y tal, cuanto menos se meta un juzgado, un abogado por medio, yo creo que al final es una situación que va a ser mucho más plácida para todos, ¿no? Es que ya no depende del abogado, ya depende de la persona, porque hay abogados que son muy conciliadores, son abogados que intentan buscar realmente el bien del menor, y hay otros que por sacar 500 euros más meten un pleitazo y que luego al fin y al cabo el perjudicado es, al fin y al cabo, el crío, la cría y el padre o la madre. Muchas veces la figura del abogado en ese aspecto de tema de familia tiene que ser tener una mano, hablar con el otro abogado, vamos a intentar ver de qué forma podemos solucionar esto. Si el otro abogado es como tú, dialogante y quiere intentar realmente buscar el bien del menor, pues se busca un punto medio. Si el otro abogado directamente no te coge el teléfono o directamente te dice, no, yo voy a demandar porque tu cliente, que no sé qué, dices tú, pues yo ya pienso, pues le va a sacar el dinero y luego el resultado va a ser muy parecido o similar, porque luego en un juzgado lo va a conseguir después de 2 años de pleito. Entonces, pues muchas veces los abogados tenemos esa responsabilidad, pero no depende del abogado, depende de la persona que está detrás de esa toga del abogado, ¿no? De ese traje. Totalmente. Y de la voluntad también de intentar solucionar las cosas pronto y no llevarla a un tema mucho más delicado. A veces vale más perder un poco, porque perdiendo ganas más que realmente... Perder es ganar. Sí. En estos casos muchas veces sí, aunque sean en pequeñas cosas, ¿no? Evidentemente uno tiene una postura y quiere mantenerla firme. Ahora, si en pequeños detalles, pequeños flecos podemos alcanzar un acuerdo, yo cedo aquí donde tú vas a ceder allí, y llegamos a ese punto intermedio y bien para todos. Habéis ido introduciendo muchos temas relacionados con esto, muchos aspectos, muchas matizaciones, el tema económico, luego por supuesto hay muchas aristas que van a marcar todo esto, pero yo, por ir cerrando un poquito con esta página de la custodia, te quiero preguntar una opinión personal, ¿no? Porque a este respecto de cuando la pareja se divorcia y el niño tiene que quedarse con alguien o la niña, hay como una especie de leyenda urbana que siempre se ha, digamos, popularizado, quizás también con ciertas connotaciones, ¿no? Pero es como que el hijo se queda con la madre y es el padre el que abona esa manutención. En la práctica, ¿hasta qué punto tú te encuentras con que esto es real? Yo creo que ese ideario popular antiguamente extendido está ya superado. Está ya superado. Lo que se ve en el día a día prácticamente son custodias compartidas. Sí que es cierto que en muchos casos la custodia se establece a favor de la progenitora, pero también para los progenitores, ¿eh? Hay muchísimos casos donde, por circunstancias, la situación económico, laboral y personal del progenitor es mucho mejor que el de la progenitora y se establece una custodia a su favor. Entonces, creo que eso está ya bastante superado y la tendencia creo que debe ser esa siempre, sobre todo, insisto, pensando en el interés de los menores, que no tenemos que olvidarnos que son los que más van a sufrir en toda esa situación.
Que ya no es tan fácil, que antes normalmente asociábamos divorcio, la madre se queda a los críos, el padre va a pensión y a correr. Eso ahora ya está cambiando. Además, que la región de Murcia fue una de las pioneras en establecer sistemas de custodias compartidas. Ahora ya esto está mucho más on fire. Es decir, como dice él, el Supremo ha venido a decir pues claramente que el régimen ideal es la custodia compartida. Eso ya, en su día, ese cheque bebé, ¿no?, que era en su momento, eso ya se ha acabado, ¿vale? Porque ya realmente un padre puede luchar por esa custodia, ¿no? O sea, y una madre igual. También depende un poco de las condiciones que tengan cada uno de ellos, pero que una madre también puede perder la custodia, ¿eh? O sea, que no está la cosa tan difícil para que una madre pierda la custodia de su hijo o de su hija. ¿En qué casos suele verse que un padre o una madre, da igual el género, pueda perder la custodia de su hijo? Hay evidentemente una excepción muy clara, que es el tema de la violencia de género, lo comentaremos después si queréis, pero en el resto de casos, el hecho, por ejemplo, de tener una vida laboral demasiado activa te puede penalizar demasiado a la hora de un régimen familiar. Hombre, claro, evidentemente si el hombre, por ejemplo, o la mujer son camioneros, te pongo ese ejemplo, evidentemente si está fuera de su casa 6 días a la semana, es que no puede ejercer un régimen de custodia compartida ideal para el menor, porque no va a estar con el menor nunca. Dirán, ya, pero es que está la madre o está la abuela. Sí, pero no está su madre, no está su padre. O sea que aunque evidentemente exista ese régimen de visitas de los abuelos, ¿vale?, que es obvio y que es legítimo, no podemos meternos en el camino de que al fin y al cabo el padre y la madre son quien son. Si el hombre tiene una profesión, como hemos dicho antes, pues tú imagínate, a mí me pasa en varias ocasiones, porque yo, aunque yo no toque temas de derecho de familia, pues no hemos tenido que tocar de alguna forma, de forma supletoria, por el hecho de que represento, por ejemplo, a guardias civiles o a policías nacionales, los cuales tienen una movilidad muy grande dentro de su cuerpo. Pues yo he tenido he tenido el trabajo del cliente que viene a manifestar de que es un guardia civil, que vive en la localidad tal y que en ese mismo proceso está en un proceso de cambio de destino y de divorcio. El niño lleva 5 años en esa localidad, la madre es de esa localidad y el hombre es guardia civil y lo destinan a, pues pasa de Murcia, pasa a Ourense. Evidentemente, por mucho que el padre tenga estabilidad laboral, funcionario y demás, el menor lleva 5 o 6 años viviendo en ese domicilio, con ese colegio, con esos hábitos. Ahí el padre lo tiene muy complicado. El día de mañana, cuando el padre se acerque más a su puesto de destino, pues podrá hacer una modificación de medidas para poder, pues, por así decirlo, cambiar la situación, ¿no? Pero hasta la fecha es eso. Yo creo que lo que más te miran es un poco la posición o la capacidad que tú tienes. Tienes un trabajo en la misma localidad, el menor no se va a ver afectado porque hay una separación sentimental, se puede optar a una custodia compartida. Si cambia la circunstancia, aunque el padre o la madre trabajan mucho fuera de la localidad, no van a estar con el menor, pues entonces cuando se puede plantear esa opción de esa custodia monoparental para uno de los cónyuges. No sé si Álvaro está de acuerdo o qué opina. Sí, totalmente. Luego también afecta bastante, bueno, pues ya no solo el horario que se pueda tener en el trabajo, ¿no? Incluso a nivel económico. Una persona que tiene un sueldo bajo y se está discutiendo la custodia de 3 menores, pues no le va a poder brindar los mismos medios que si el otro progenitor tiene un sueldo más elevado y además el horario laboral es conforme a la actividad y a la vida de los menores, ¿no? Entonces, estos casos hay que verlos de manera me imagino. individualizada porque, bueno, no hay un estándar, ¿no? Esto no son matemáticas de, bueno, si cumples este requisito, este y este, custodia. No, es un conjunto de muchísimas cosas, muchísimas variables que se miran de manera individual y, por supuesto, al final la última decisión es por parte del juez, salvo que se llegue a un mutuo acuerdo. Yo insisto que siempre suele ser lo ideal. Hay mucha diferencia, Álvaro, a la hora, por ejemplo, de establecer una custodia, sobre todo desde la perspectiva legal. Hay mucha diferencia, por ejemplo, si hablamos de un matrimonio, de una pareja de hecho, de un noviazgo con un hijo en común que no sea, digamos, puesto en un papel, como puede ser una boda. Una madre soltera que lleva, por ejemplo, 7, 8 años con la misma pareja que ha ejercido de una especie de padre sobre ese niño que no es biológico. ¿Hay mucha diferencia de efectos legales entre todos estos casos? Realmente no, realmente no. Al final es progenitor, progenitora, hijos y bueno, si hay un papel de por medio no va a cambiar que la situación para el menor vaya a ser distinta. Al final hay que mirar por su interés, ¿no? El que no cambie de escuela, que no se vea muy perjudicado si se va con uno de los progenitores que tiene a lo mejor un nivel económico mucho más bajo. Entonces, que haya o no una boda de por medio no va a cambiar realmente mucho.
Bueno, y nos metemos ya en la mayor implicación que tiene este tema, que es por supuesto la económica, esa famosa manutención. Hay muchos puntos sobre los que trabajar, digamos, a nivel discursivo en esto, pero sí que te quería preguntar, en primer lugar, ¿alcanzamos una custodia compartida? ¿En estos casos hay manutención? ¿No hay manutención? Porque yo creo que es un tema que genera también muchas veces mucha confusión, Álvaro. Pues en principio no. En principio no, porque si hay una custodia compartida significa que ambos progenitores van a pasar el mismo tiempo con los menores, vamos a poner en la franja en el plazo de 1 año. Entonces, si tú vas a pasar el mismo tiempo que yo con nuestros hijos, vamos a tener los mismos gastos, cada uno sufraga los suyos y los extraordinarios por mitad. Entonces, no va a suponer que uno le tenga que pasar al otro una pensión alimenticia. Ahora bien, ¿hay casos donde se puede establecer? Sí, los hay. Hay casos donde, si a lo mejor hay una descompensación económica notoria entre ambos progenitores, se puede acordar que uno le pase además algo, puede ser simbólico, puede ser un poco más elevado, pero se puede dar, pero que lo común no es. Independientemente del reparto de esas horas, por ejemplo, o de esos días en la custodia compartida. Sí, efectivamente, porque además la custodia compartida suele ser el 50%. Quiero decir, no es que uno tenga un 25% y otro el 75%, ya no estaríamos hablando que sea una custodia compartida. Pero al ser algo bastante equitativo a nivel económico, no se suele establecer en una custodia compartida una pensión de alimentos. ¿Que se puede? Sí, pero no es lo normal. ¿Y cómo se decide, o sea, cómo se determina, cómo acaba un juez, por ejemplo, determinando que la custodia es de esta manera? Ya hemos hablado de esos factores económicos, ocupaciones de los progenitores, pero ¿cómo es el proceso hasta que finalmente se decide que esto se hace de esta manera y no de esta? Pues al final es la situación también de los progenitores, ¿no? No es lo mismo un progenitor que trabaja que un progenitor que está en situación de desempleo, no es lo mismo un progenitor que gana 1.200 euros que un progenitor que gana 3.500, y no es lo mismo un progenitor que tiene un horario de 8 a 3 y por las tardes libres que uno que tiene una jornada partida y trabaja hasta las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, todos esos factores en conjunto determinarán si se puede establecer una custodia compartida o no, si se puede establecer una pensión de alimentos o no, y si los niños tienen un régimen de visitas más amplio, más restrictivo. En definitiva, depende de la situación de cada pareja. Has hablado de pensión de alimentos, no sé si el término, no te lo corrijo ni muchísimo menos, pero si es tan simple como eso, o si cuando hablamos, por ejemplo, de una manutención o sea, de una manutención, perdón, o de una pensión, incluimos cualquier tipo de cosa como material escolar, si el hecho de que, por ejemplo, determinadas épocas del año puedan afectar a que la manutención, por ejemplo, por lo que te decía, por una vuelta al cole en el mes de septiembre, por una Navidad, por unas vacaciones de verano, si todo eso puede afectar de alguna manera las cantidades asignadas para la manutención. Pues efectivamente, y es un tema controvertido porque mucha gente lo desconoce, piensa que llega septiembre, gasto de libros y me está pasando el progenitor, el padre de los niños, 250 euros, vienen los libros y me tiene que dar el 50%. En ese caso, por ejemplo, ese gasto está incluido dentro de la pensión de alimentos. Entonces, lo ideal aquí es establecer qué gastos se consideran como ordinarios y qué gastos se consideran como extraordinarios en un convenio regulador, y no hay discusión, porque cuanto más se pueda recoger, menos problemas van a surgir a posteriori para establecer qué cosa está incluida dentro de la pensión de alimentos y cuál no, ¿vale? Hombre, hay una serie que son básicas, ¿vale? Pero sobre todo se trata de ver qué gastos son previsibles para poder hacer frente a ellos o no. Es decir, ¿es previsible que el niño se tenga que poner aparato en los dientes? No, por lo tanto se considera un gasto extraordinario. Ahora, ¿es previsible que el niño el año que viene, en septiembre, tenga que comprar unos libros? Sí, por lo tanto se incluye dentro de la pensión de alimentos. Y en esos casos, por ejemplo... Salvo que se acuerde, perdona, Sí. Por ambos progenitores, que ambos van a contribuir en ese gasto concreto a sufragarlo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en el caso que tú planteas de un gasto imprevisto, como una ortodoncia, que es un ejemplo maravilloso porque es un gasto considerable que no siempre entra dentro de lo esperado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, digamos, ya tenemos una custodia compartida resuelta, un régimen alimentario de gastos también acordado. ¿Cómo tendría que operar esa familia en ese momento? ¿Intentar llegar al acuerdo de forma personal? ¿Volver de nuevo a acudir a un abogado que pueda resolver esta duda? Hombre, lo idóneo efectivamente es que haya un consenso, ¿no? Como con todo lo anterior. Si hay consenso nunca va a haber problema.
El modo de proceder, pues el progenitor al que le surja la necesidad de ese gasto se lo debe comunicar al otro, el otro debe dar su consentimiento y bien lo sufraga uno y posteriormente le reclama el 50% al otro, o bien, si tienen una cuenta en común, por ejemplo, cada uno abona el 50% de esa cantidad y se liquida el gasto. Si no se llega a un acuerdo y aún así el gasto hay que sufragarlo, se puede llegar desafortunadamente a la vía judicial para reclamarlo. Por cerrar un poco con este aspecto económico, si se diera, ha pasado en muchas ocasiones, un impago de esta manutención por parte del progenitor asignado para este efecto, ¿qué consecuencias legales tiene? ¿Cómo tendría que operar la otra parte? Pues es un tema interesante y controvertido, porque ahí se abre ya Esa la es vía... nuestra especialidad, ¿eh? Ahí se abre tanto la vía civil como la vía penal, ¿no? El impago de la pensión se puede considerar un delito. De hecho, el artículo 227 del Código Penal lo establece y lleva aparejada una pena de prisión de 3 meses a 1 año. Entonces, ¿cuándo se puede considerar delito y cuándo no? Pues, en primer lugar, tiene que haber voluntariedad del progenitor que tiene asignada esa obligación de no cumplirla, ¿vale? Y en segundo lugar, tiene que haber unos hechos concretos, y es que o no abone dos cuotas consecutivas o 4 no consecutivas. Si se dan esos requisitos, podríamos estar hablando de un delito penal, de impago de pensiones, ¿vale? Ahora, ¿siempre es así? No. ¿Qué ejemplo puede ser? Pues el ejemplo en el que el progenitor se vea en una situación de vulnerabilidad. Económica hablamos, ¿no? Efectivamente. No obstante, lo recomendable siempre es, porque claro, cuando se llega a un acuerdo, bien sea un mutuo acuerdo, bien sea por vía contenciosa, hay un convenio regulador donde se establece una pensión, el progenitor tiene la obligación de cumplir con ella. Donde se establecieron 500 euros, si yo ahora mi situación económica ha cambiado, evidentemente es posible que yo no pueda hacer frente a esos 500 euros. ¿Significa que me desentiendo completamente de mis hijos? No. ¿Qué se tiene que hacer? Pues, ¿qué capacidad económica tienes ahora? ¿Puedes pasar 150? Bueno, pues pasa 150 por lo menos para que se vea que tú quieres cumplir con la obligación que tienes con tus hijos, porque no es con el otro progenitor, no lo olvidemos, que es con tus hijos, de cumplir con esa obligación. Claro, pero entiendo que eso no se puede hacer de forma unilateral. O sea, no es tan sencillo como decir, este mes he ganado menos, te pago menos. No, por supuesto. No. Y si la situación se mantiene en el tiempo, lo que habrá que hacer será iniciar un procedimiento de modificación de medidas para que se acuerde de que donde antes pagaba 500, mi situación ha cambiado drásticamente y ahora no puedo hacer frente a esos 500. Se tendrán que quedar en 300, 350 o lo que se establezca. No obstante, como explica Álvaro, lo que se hace es lo siguiente, es decir, tú has llegado un mes que te han rebajado el sueldo, que te lo han quitado, porque has cambiado tu posición laboral, ha cambiado, ¿no? Yo qué sé, por cualquier circunstancia. Tú pagabas 500 y tú ahora tu capacidad económica te limita a que tú no puedes pagar 500 todos los meses. Esa voluntariedad de pago se acredita tú pagando dentro de tu posibilidad esto lo que puedas. Pues pagas 300, pagas 300. ¿Qué pasa? Esos 200 euros, como hay una resolución judicial que dice que tienes la obligación de pasarlo, si no los pasa, no hay delito, porque hay voluntariedad en pagarlo, pero sí te pueden reclamar de manera civil el que pague esas cuotas, ¿vale? Sí. Es decir, te pueden poner una ejecución de sentencia de ese procedimiento original de familia. Para no tener ni puta derecho a familia, pues de puta madre. No. Además, yo, en el momento que él ha hablado de delito penal, yo he entendido que tú ahí algo tienes que decir. Claro, está callado hasta ahora. Pero que el tema... son temas que van muy relacionados. Sí. Quiero decir, yo los temas que llevo también de familia son porque el cliente me viene con un tema penal. Precisamente este es el más común, ¿no? El impago de pensiones. Lo que estaba explicando es eso, que de esos 200 euros, ¿qué hay que hacer o qué se recomienda siempre? Que si ve que ha cambiado de puesto de trabajo y en vez de ganar 2.000, ahora gana 1.200, pues evidentemente que cuanto antes presente una demanda de modificación de medidas para decirle al juez, oiga, señoría, es que yo antes ganaba 2.000 euros y podía pagar 500 euros de manutención, pero es que ahora gano 1.200 y es que no puedo pagar 500 euros porque tengo que pagar esto, tengo que pagar alquiler, etcétera, etcétera. Y entonces el juez pues, se hará una pequeña vista por si se puede modificar o no esa situación. No entrar en, ¿qué pasa? Oficialmente, hasta que no haya una nueva resolución, tú tienes la obligación de pasar 500. Si no puedes pasar los 500, pues pasarás 300, pero que sepa la gente que luego la otra persona puede interponer una demanda de ejecución en la vía civil y pues ya procede por embargo de nómina, en caso de que no se paguen, pero voluntario y demás, ¿no? O sea que no hay delito,
pero que si hay una responsabilidad civil, no que decir, no, es que cambié de trabajo porque siempre jugamos, y lo sabes, con la pillería. Eres autónomo, estabas ganando tanto, ahora te bajo la nómina, o hablas con tu jefe para que te paguen algo, te paguen el resto en B. ¿Eso pasa de verdad? Oh, me pasa. Pero que también tenga la gente el tema de que tú decías a tu jefe que de repente te estás divorciando de un porcentaje de violencia de género y pasas de ganar 1.800 en nada a ganar 1.200 euros de un día para otro, huele un poquito raro. Es cuanto menos sospechoso. O aunque luego incluso mucha gente dice, no, es que estoy en paro y luego lo ves trabajando y para eso hay… En negro, sí. Claro, detectives, hay 1000 circunstancias que te van a llevar a decir, oye, que he hecho un seguimiento, este hombre entra a las 8 en este sitio y luego se va a las 3 y dice que está trabajando, que no está trabajando o que no gana dinero. Evidentemente, que tenga cuidado la gente porque eso ya los abogados estamos avispados en ese tema. Es decir, que te ponemos un detective o si no, pruebas que acreditan que tú estás yendo a trabajar con cierta frecuencia. O sea, que en eso hay que tener cuidado, que a la hora de modificar tu pensión, ojo, o lo haces judicialmente o lo haces con consenso o nunca elimines la pensión al completo porque tus hijos tienen que comer. Aunque tú estés en paro, tus hijos tienen que comer. O sea, y si tú tienes 0 euros de verdad, aunque sea 50 euros, tienes que sacar para pagarle la pensión a tu hijo. Porque si no estás cometiendo un delito. Efectivamente. Infiero entonces de todo lo que estáis diciendo que también tiene mucho que ver, en un caso como el que planteamos, ¿no? de una situación económica menos cómoda que en el momento que se establezca ese convenio del que hemos hablado, tiene mucho que ver la opinión de la otra parte, digamos, la gana de guerra que pueda tener el progenitor que deba recibir la manutención. Sí, pero si tú comes marisco todos los días, pues mucho te diga el otro que te va a pasar de marisco, va a pasar pechuga de pollo, tú vas a querer siguiendo comiendo marisco. Entonces, si el otro progenitor te dice que de pasar 500 euros te va a bajar a 300, claro. el 99%, No gusta, el 99% te va a decir que no. El otro No te va a gusta. decir, bueno, este mes vale, pero no sé qué, ya me lo da el siguiente. Pues habrá matices, pero por regla general, si tú tienes una sentencia judicial que dice que tienes que pagarte 500, te va a decir, no, 300 no, 500 y del 1 al 5. O sea, que no te va a dar mucha cuerda. Efectivamente. Me está diciendo la voz de mi cabeza que tenemos que ir concluyendo porque llevamos ya un tiempecito, pero hay dos temas que tenemos que tocar sí o sí. Sí. El régimen de visitas. La suspensión del régimen de visitas, ¿en qué casos se puede dar? ¿Cómo se gestiona, Álvaro? Pues es un melón que se abre y es interesante porque es un tema, desde luego, bastante controvertido. Y desagradable, por supuesto. Son temas que entran mucho al despacho, ¿no? En divorcios donde hay mucha discrepancia entre ambos progenitores, a veces además, lo sabe también Eduardo, alentados desgraciadamente por compañeros, que es lo primero que se hace, ve a comisaría y ponle una denuncia al progenitor porque vamos a tener unas ventajas procesales que de ninguna otra manera vas a poder conseguir. ¿Y cuál es una de ellas? La suspensión del régimen de visitas. Cuando dices denuncia, ¿te refieres, perdona, hablamos de violencia de género? Sí, claro. Sí. Explica eso, Álvaro, explícalo. Sí. Bueno, recientemente se ha modificado el artículo 94 del Código Civil y viene a decir actualmente que en los casos en los que haya un procedimiento penal abierto, únicamente abierto, es decir, que únicamente con ir a una comisaría y poner una denuncia, eso se lleva al juzgado y ya se incoan diligencias previas, normalmente. Si existiera un régimen de visitas, se suspenderá y no procederá en ningún caso establecerlo cuando haya un procedimiento penal en curso. ¿Qué pasa? Que claro, es el arma arrojadiza más fácil, primero para fastidiar a la otra persona, ¿no? Pero luego además pues porque a nivel estético tú llegas al juzgado ya con una denuncia en tu contra. Sí. Coge la autopista. Claro. Entonces, no es lo mismo llegar en igualdad de condiciones que llegar como manchado por eso. Presunto. Sí. Tú piensas que, como dice Álvaro, tú piensas que en muchas ocasiones hay compañeros que te recomiendan y te dicen, oiga, presenta una denuncia, ¿por qué no? Porque la mujer le cuenta que no, porque es que mi marido es que es muy machista, porque a veces me dice que haga esto, que haga lo otro. Y ya le da tanta película que lo que dice la abogado dice, mira, hay que presentar una denuncia en Policía Nacional o en Guardia Civil, ¿vale? Y tú comenta todo esto. La Guardia Civil o la Policía Nacional cuando recoge una denuncia por violencia de género, eso tiene un protocolo en el cual marcan, pues son no sé cuántas respuestas, ¿vale? Y preguntas y respuestas, en las cuales te da un nivel de índice de riesgo. Como digas que en algún momento ha habido una discusión fuera de tono con un cierto matiz de violencia, papá, te salta nivel riesgo alto.
¿vale? De atentado contra esa persona. Automáticamente procede la detención, se detiene y al día siguiente se va al juzgado de guardia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el juzgado de guardia, cuando es un matrimonio o cuando hay hijos en común, no tiene por qué ser matrimonio, ya va a establecer una serie de medidas civiles, en los cuales automáticamente, como ha dicho Álvaro, se suspende el régimen de visita al padre hasta que haya una resolución o un médico forense que determine que el padre está en condiciones de poder cuidar a su hijo, meses, ¿vale? Se suspende el régimen de visita, ¿vale? Y se procede a la custodia monoparental para la madre, sin que el padre pueda, por regla general, ni acercarse, porque se le impone además la prohibición de acercamiento y comunicación con la madre, sin que pueda acercarse a la madre, sin que pueda tener contacto con su hijo, sin que pueda tener un régimen de visita, ¿vale? Y esa es la ley actual que tenemos respecto a la violencia de género. ¿Que hay motivos en muchas ocasiones o circunstancias o casos en los que realmente es necesaria esa medida? Por supuesto que sí, claro que sí, pero hay otros muchos en los cuales se utiliza de una manera arbitraria y muchas veces asesorado por abogados. Pero ya adelanto lo siguiente, que abogados como Álvaro o abogados como yo, eso lo perseguimos. Es decir, cuando nuestro cliente va a estar jodido... Porque vosotros lo habéis vivido también la parte contraria, por lo que estoy entendiendo. Nosotros hemos vivido la parte contraria, porque yo, y Álvaro estoy seguro porque sé cómo trabaja, en nuestra vida hemos podido aconsejar a una clienta a que interponga una denuncia falsa. No, pero perdona, no hablo de que estéis en la parte contraria de la oposición, que es lo más normal, sino en la parte que habéis defendido a gente que ha tenido este tipo de problemas. Claro. Es el día a día. En el es que el día a día, es que eso es, que el día a día. Pero es que cuando se dan esas circunstancias, tú estás con los pies y las manos atadas, porque el sistema funciona así, pero es que tampoco puede hacer mucho más allá el juez de instrucción, porque no se va a jugar su puesto de trabajo. Claro. O sea, el juzgado dicta una resolución, es verdad que hay muchos jueces, sobre todo los juzgados que son de violencia específicos, ¿vale? Por ejemplo, en Murcia, en las capitales de provincia, hay juzgados específicos de violencia de género. Los jueces o las juezas, en este caso en Murcia son juezas, están mucho más formadas en ese aspecto y son más valientes, ¿vale? Dictan resoluciones, o bien, no le pongo orden de alejamiento porque no hay peligrosidad, pero los juzgados de instrucción de un pueblo te dictan un auto, una medida de alejamiento o prohibición, porque no se la van a jugar que en un momento determinado a esa persona se le vaya la cabeza y atente contra esa mujer, ¿no? Entonces, lo que hablamos Álvaro y yo, que aquel compañero que aconseja, o aquella persona, mujer en este caso, porque la violencia de género es de mujer a hombre, o sea, de hombre a mujer, de hombre a mujer, sí. Que denuncia de una manera falsa y temeraria, yo soy partidario de que lo persigamos. En el sentido, una vez que consigamos la resolución de la solución, yo al cliente le aconsejo de que vayamos por ella. Así te lo digo. O sea, ¿por qué? Porque es que no puede ser. Es que tenemos que ponerle un fin a esto, de alguna forma, ¿vale? Y evidentemente nadie va a apoyar la violencia de género, pero tampoco podemos apoyar a una ley que evidentemente protege en muchas ocasiones a las víctimas, afortunadamente, pero en otras muchas, también muchas, lo que hace es que deja, en este caso al hombre, en una situación de vulnerabilidad que muy desprotegido. Y sobre todo a los menores, porque no olvidemos que al final, quiero decir, por desgracia, un procedimiento judicial de este tipo puede durar 6, 8, 10 meses, que es el tiempo que van a estar los niños sin ver a su padre. Entonces, se produce un desapego paternofilial impresionante en unos niños que puedan tener 6, 7 años, que de repente su padre desaparece de su vida durante 10 meses, piensan, coño, ¿y papá? Y además, la madre a lo mejor que pueda estar, digo madre, pero puede ser también al revés, el padre, hablándole mal, intentando manipular, en fin, son procedimientos complejos y desagradables. Porque en estos casos, por aclararlo y sintetizarlo en una frase sencilla, ¿una orden de alejamiento entre un padre y una madre siempre lleva implícita una orden de alejamiento entre un padre y un hijo? No. Entre un padre y un hijo no se tiene que establecer, en estos casos pasa muchas veces que también he visto casos en el que la madre denuncia agresiones sexuales a los menores. Por ejemplo, en ese caso sí se establecería una prohibición de respecto a los menores. Pero si es respecto a la madre, no tiene por qué ser siempre con respecto a los menores. Va implícita. Tú piensas una cosa, si los niños tienen 6, 7 años, los niños no tienen móvil. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? A mí me suspenden el régimen a mí me prohíben el acercamiento a mi mujer, ¿vale? En este caso, la prohibición de acercamiento no es solo al domicilio, sino también a los lugares que frecuente. A tus hijos con 6 o 7 años solo no van a ningún lado. Claro. Es decir, si tú lo llevas a una actividad extraescolar o lo llevas al colegio, si a ti te suspenden el régimen de visita, es que tú no puedes llevarte a tu hijo a tu casa o tenerlos con ellos en un parque durante 3 horas una tarde, ¿no? Claro, es que no es lo mismo, perdona, Eduardo, que creo que no es lo mismo una orden de alejamiento que una suspensión de un régimen de visita.
Claro, eso es. El tema está en eso, que esa orden de alejamiento respecto a tu pareja, si a la vez lleva una suspensión de régimen de visita, es como una orden de alejamiento respecto a tu hijo. Claro. Porque ¿a dónde te acercas tú que tu mujer no frecuente? Porque si tu hijo va al colegio tal, tú no te puedes acercar al colegio tal porque es un lugar que tu mujer frecuenta para recogerlo o llevarlo. Si tu hijo va al fútbol, tú no puedes ir al estadio de fútbol a ver a tu hijo jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque es frecuente que la madre vaya también a ese estadio de fútbol a ver a su hijo jugar al fútbol. Porque esa prohibición, por ejemplo, de acercamiento a un lugar que la madre en este caso frecuente es 24 horas, quiero decir, no cambia nada el hecho de que no sea lo mismo llevar a tu hijo al colegio que recogerlo. No, la orden de alejamiento, claro, y aparte normalmente sin fecha. He visto ahora un par de ellas recientes resoluciones que hablan de orden de alejamiento temporal que pueden ser, lo he visto un par de veces nada más en Madrid, que suelen poner una orden de alejamiento de 6 meses, que luego se suele ampliar o se prorrogar hasta el final del procedimiento. Lo normal es, una vez que se inicia el procedimiento, se inicia la orden de alejamiento hasta la resolución del mismo. ¿Qué pasa? Es lo que hablamos, una fase de instrucción más luego un juicio. Pues es que te plantas en 2 años fáciles. Sí. En 2 años fáciles. Sí. Que además el artículo 94 lo que dice es no procederá a establecer un régimen de visitas y si existiese se suspenderá. Quiero decir, utiliza el verbo imperativo, no le da. Y luego sí que es cierto que dice, no obstante lo anterior, el juez podrá valorar por circunstancias especiales, pero el imperativo está ahí y se tiene que cumplir. Y luego lo que decía Eduardo, ¿no? Que ¿quién se va a jugar? Nadie quiere salir en los medios de comunicación al día siguiente. Es que no se impuso. Sí. Entonces, yo entiendo que lo más fácil es esa decisión, ¿no? Pero creo que hay que ser valientes y que pensar en los niños, que van a estar 1 año o 2 sin poder ver a ambos progenitores. ¿Qué es lo que pasa normalmente con la televisión? Lo primero que se hace cuando fallece por desgracia una mujer a consecuencia de su marido o su expareja y demás, lo primero que sale, no habían denuncias puestas o había una denuncia puesta pero no había orden de alejamiento. Lo primero que se mira es si esa mujer había interpuesto con carácter previo alguna denuncia. Si la ha puesto, ya tenemos el grito en el cielo de que por qué el juez de instrucción de tal, sin conocer realmente qué es lo que denunció esa mujer. Porque a lo mejor esa mujer solo denunció una amenaza y la juez consideró una amenaza, puesto no. ¿Qué pasa? Que a lo mejor había mucho más detrás. O a lo mejor fue un momento determinado de una mala decisión. Es una barbaridad que se dijo en un momento dado. Correcto, y el hombre, o si no, que ese hecho que ha causado la muerte no es porque haya sido víctima de violencia de género atrás. ¿Cuántas personas no han sido víctimas de violencia de género y un atontado, un delincuente como es el marido, va y la mata? ¿En cuántas ocasiones? Muchísimas. Porque el que tú hayas interpuesto una denuncia previa no es un requisito a que tú puedas tener la voluntad o la fortaleza de poder acabar con la vida de una persona. Me da mucha pena haber sacado este melón al final porque estoy viendo que es uno que está dando mucho juego. Tenemos ya. Sí, lo estoy viendo. Así que lo que sí que te quiero preguntar, Álvaro, por ir terminando, algún caso, evidentemente no vas a dar detalles, ¿no? Pero alguna situación de este estilo que hayas vivido en juzgados, que hayas vivido en tu experiencia profesional, que te haya marcado, que haya tenido algo distinto. Pues mira, muchísimos, pero tengo un caso en concreto en el que un señor lleva 3 años sin poder ver a sus 2 hijos de 6 y 8 años, porque la progenitora conoce perfectamente el sistema, denuncia, se establece la orden de alejamiento, se suspende el régimen de visitas y si se llega a archivar, vuelve a iniciar el proceso. Otra vez, otra denuncia. Entonces, la última además fue que había ido a aporrear la puerta de su casa y le había amenazado y pudimos demostrar que este señor estaba a esa hora, ese día, en una ciudad distinta, en una gasolinera, lavando su coche y repostando gasolina. Entonces, ¿le pasó algo después? No, simplemente se archivó el procedimiento y ya está, pero tiene 2 más pendientes por los cuales no puede todavía ver a sus hijos. Esperamos que se puedan archivar, lograr el sobreseimiento o bien la solución si es que llegamos a juicio y poder revertir esta situación, ¿no? Porque yo entiendo que una persona que se mueve con esos fines de intentar que el padre no vea a los hijos o viceversa, que también puede pasar, únicamente por ir contra él, sin pensar en las consecuencias que tiene para esos menores, me parece deleznable. Creo que es algo que hay que perseguir y que actualmente, o por lo menos el sentimiento que yo tengo, es que no se hace. Y el ataque psicológico, que al fin y al cabo que el padre que sufre, los niños sufren, pero es que el padre que no puede ver a su hijo
O sea, sé que ya en un procedimiento de divorcio normal, donde hay incluso buena voluntad entre los padres, que el padre deje de dormir por la casa, o sea, por la noche en casa, si eso ya es duro para un padre, pues tú imagínate que no lo puedan ni ver, o que lo tengas que ver solo a través de una red social, o pues, yo no soy padre, ¿no? Pero imaginaros las circunstancias. Muy duro. Entonces, ¿qué creo que diga? En este caso, yo creo que el sistema tiene que evolucionar porque hay medidas distintas o alternativas que se tienen que plantear. Y, ostras, yo entiendo que hay circunstancias, evidentemente, límite, que la ley actúe. Pero en otras cosas, lo creo que hemos pasado del autoritarismo, ¿no? Hemos pasado a la balanza justo al contrario. Y yo creo que quizá el punto medio está la virtud, que sea difícil encontrarlo, evidente y obvio, pero para eso tenemos tantos políticos, oye, que se pongan a legislar en condiciones. Que lo pagamos todos. Al final todo el mundo yo creo que tiene derecho a odiar, pero en ese odio tampoco te puedes llevar por delante de otra persona y más si encima hay un niño por medio. Eso ya es increíble. Eso es. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si ha pasado un buen rato y Excepcional. esta es tu casa para cuando quieras volver. Igualmente, muchas gracias y de nuevo agradeceros y comentaros que sigáis con este proyecto porque es bonito, se acerca el derecho a la calle y creo que salen temas muy interesantes, ya no solo abogacía, sino en otros programas que tenéis de otros puntos de vista, de otros temas muy relacionados, pero que no son estrictamente de derecho y creo que viene muy bien, es un hueco que faltaba en este mundillo de redes sociales y de medios digitales. Y que estáis llenando, por lo tanto, enhorabuena y continuad con ello. Ahí tenemos un corte para hacer promoción del programa. Está estupendo, está estupendo. Edu, muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos aquí en Jurídicamente Hablando y esperamos que lo sigáis haciendo en el próximo programa. Hasta entonces, un beso, adiós. Un saludo.